Esta mañana. Gracias, Señor, porque estamos en tu casa. Padre, queremos decirte que estamos dispuestos, Dios, para lo que tú quieras hacer con nosotros en esta mañana. Te pedimos que tu perfecta paz en este momento reine y gobierne en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. La paz que sobrepasa todo entendimiento en este momento sea establecida, Señor, en nuestras vidas. Padre, que el espíritu de tu voz sea manifestado y hable a nuestros corazones, Señor. Y que no hable carne, Señor, sino que sea tu espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Y que esta palabra sea sembrada y depositada, Dios, en el espíritu de cada uno de los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo sea nuestra única guía y dirección en medio de todo lo que va a ser manifiesto, Dios, en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, puede tomar su lugar. Muy bien. Primero, pues es un placer estar con ustedes otra vez. Les platico que ya me siento graduado porque esta vez es la primera ocasión que me toca predicar sin tener al pastor enfrente, ¿no? Entonces yo creo que se puede decir que ya confía en mí de que no diga herejías y barrabasadas o cosas que no vayan de acuerdo a la palabra. No se crea. Pero pues sí es la primera vez, ¿no? Entonces eso es bueno, supongo. Y yo quiero empezar el día de hoy hablando con usted de una cosa. Y no sé si alguno de ustedes se pueda relacionar con esto, pero yo te quiero preguntar algo. ¿Alguna vez tú has ido al cine a ver algún tipo de película en específico que te gusta y has ido con una persona a la que no le gusta ese tipo de película? Por ejemplo, vamos a ver una película de dinosaurios y tú vas con una película a la que no le gusta la ciencia ficción, con una persona a la que no le gusta el cine de ciencia ficción. Entonces, ¿qué va a estar haciendo esa persona durante toda la película? Te va a estar diciendo de que, ay, qué exagerados. No, ya viste, esa escena se vio bien computarizada. No, esto es bien falso. Y si a usted no le gustan los dinosaurios, pues váyase retirando de la congregación. No sé qué. Entonces, ¿de qué? O sea, cuando vas con una persona de que, ¿cómo se llama? Que no le gusta ese tipo de películas, pues ni él la disfruta ni tú la disfrutas. ¿Por qué? Porque pues es algo que no va de acuerdo pues, con la persona, ¿no? Si digo, que mi madre me perdone, ¿no? Y espero que nadie de ustedes lo haga, ¿no? Pero si vas a ver una película de terror y eres, ay, esto es bien falso, ve la sangre, la catsup le hicieron así. Entonces, entonces son cosas que te dan risa, pero pues ¿de qué te sirve ir a ver algo en lo que no crees, pues? Por ejemplo, yo te puedo decir algo, por cuestiones ahí medio complicadas de explicarle, acordé con una amiga ver películas que no me gustan, que no son de mi estilo, que son las que les llaman las chick flicks o las películas así como de comedia romántica para mujeres, y para mí son las películas más aburridas que pueda haber en la vida. Y yo acordé ver un número determinado, que de hecho ni he terminado, de películas, y ella me preguntó así, ¿qué te pareció? Y yo, no, pues, también.
no hay ni qué decirle, pues, porque yo sé que a ella sí le gustan mucho, pues, y está esperando que uno tenga la misma reacción que ella. Pero yo le decía, pues es que todo eso es irreal, todas esas cosas no pueden pasar en la vida real, no se van a encontrar así, no se van a enamorar así. Y ¿cómo se llama? Y yo a ella pues la hice ver el tipo de películas que a mí me gustan, ¿no? Que son balazos, y yo me imagino que ella estaba como así cuando estaba viendo ese tipo de películas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estás viendo algo que no crees y yo quiero hablarte de un pleonasmo. Repite conmigo, pleonasmo. ¿Sabes lo que es un pleonasmo? ¿Qué es un pleonasmo? Es repetir algo, es como decir, salte para afuera, súbete arriba, bájate para abajo. Eso es un pleonasmo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hoy yo te voy a hablar de un pleonasmo porque tristemente nosotros somos creyentes que no creen. Entonces, vienes a la iglesia y te consideras o te llaman creyente, pero no crees. Entonces, está raro, ¿no? Pero así eres, o sea, como ese tipo de... O sea, ¿para qué vas al cine a ver algo que para ti es irreal? Pues es lo mismo, ¿para qué vienes a la iglesia a sentarte y fingir que es real algo que en realidad para ti es irreal? ¿Me estás comprendiendo? Entonces, para eso vamos a retomar un poquito de lo que ha estado hablando nuestro pastor en las últimas semanas y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11. Y yo te voy a decir y explicar por qué te estoy hablando de los creyentes que creen y de los creyentes que no creen. Entonces, vamos al versículo número 6, por favor, y vamos a leer del 6 al 16. Dice, pero sin fe acompáñame a leer esta parte junto conmigo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vamos a repetir esta última parte. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Muy bien, entonces este capítulo es un capítulo muy hermoso en el cual tú y yo podemos leer sobre todos los héroes de la fe.
Y yo creo que no solo es muy hermoso, sino que también es un capítulo muy popular en la palabra y que probablemente todos aquí ya lo hemos leído, pero eso no quiere decir que ya lo hayamos entendido. Entonces, vamos a regresarnos al versículo 6 y te voy a decir por qué somos creyentes que no creen en este versículo. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, primero que nada, quiero decirte algo. Agradar a Dios es que tú puedas encontrarte acepto delante de Él. Es que el Señor te vea y se complazca en ti. ¿Estamos de acuerdo? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, 2 versículos antes de esto se nos habla de Caín y Abel y de cómo los dos llegaban delante de Dios a presentar su ofrenda y solo uno de ellos agradó a Dios. Este fue Abel. La ofrenda de Abel agradó a Dios, pero la ofrenda de Caín no agradó a Dios. Ahora, yo quiero decirte una cosa. La ofrenda de Caín no era una ofrenda, o ¿cómo te explico? Era una ofrenda igual de hermosa que la ofrenda de Abel. Las dos ofrendas eran de lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque ambos habían sido enseñados a traer ofrenda delante de Dios y a presentar de lo mejor que tenían. Entonces, no era que Caín llevó frutas podridas o que llevó lo que le sobró y lo que no se va a exportar a Canadá, esto sí se lo traigo a ti, Dios. No, él traía de lo mejor de sus frutos para presentarlo delante de Dios, al igual que Abel traía de lo mejor de sus corderitos para presentarlo delante de Dios. Y tampoco es que a Dios pues no era vegetariano y le gustaba más la carne. No, las dos ofrendas eran perfectamente válidas. ¿Sabes cuál era la diferencia entre estos dos? Es que el corazón de Abel era muy diferente al de Caín, porque Abel tenía la fe de entregar esa ofrenda. Muy probablemente a los dos estaban llevando la ofrenda por la misma razón, simplemente porque así habían sido enseñados. Pero la ofrenda que Abel llevaba, la llevaba con fe. Y la ofrenda que Caín llevaba, la llevaba sin fe. Entonces, por llevar una ofrenda sin fe, esta ofrenda no era recibida delante de Dios. A Dios no le agradaba, porque la ofrenda de Caín no tenía fe. Y ¿sabes qué? Muchas veces nosotros así también venimos y entregamos nuestra ofrenda delante de Dios sabiendo que tenemos que hacerlo, pero tú vienes y la das sin creer que Dios te va a bendecir por lo que tú estás haciendo, sin creer que Dios está agradando en que tú le estés dando de tu parte. Es más, renegando de que te va a faltar para la quincena porque le estás entregando eso a Dios. Entonces, ¿cómo quién estás ofrendando? Como Caín. Entonces, la diferencia entre ellos dos es que la ofrenda de Caín no tuvo fe y por eso no fue agradable delante de Dios. Dice aquí, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú buscas la palabra buscar, valga la redundancia, tú te vas a dar cuenta que ese buscar es un anhelo, que es algo que realmente quieres, es algo que deseas. Entonces, Dios es galardonador de aquellos que desean estar con Él. ¿Ok? Y estas personas son las que creen que le hay. Y sabes qué, esta traducción a mí no es muy de mi agrado, porque si tú te vas a la raíz, la palabra hay no debería de estar ahí. No es el verbo haber el que debería estar ahí, es el verbo ser o el verbo estar. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es. Y no sé si alcanzas a comprender la diferencia, pero el decir crea que Él es, estás hablando de que tú aceptas a Dios y conoces quién es, porque Dios es un ser existente, que todo el tiempo ha estado, que está por los siglos de los siglos, que estuvo antes de todas las cosas y que simplemente es imposible de explicar en una palabrita. ¿Ok? Y tú y yo quiero decirte
que nos acercamos a Dios constantemente. Cada fin de semana tú vienes aquí a la iglesia, pero yo no sé por qué vienes. A lo mejor vienes porque te trae tu esposo, o vienes porque te trae tu esposa, y algunos padres sinvergüenza vienen porque los traen sus hijos, o vienes porque ya es costumbre y a lo mejor ni ganas tienes, pero estás aquí porque no quieres que digan, ay, no vino, y ya sabes que alguien se va a dar cuenta y te va a dar vergüenza. O a lo mejor vienes porque quedaste con tus amigos de salir a comer después, pero tú vienes aquí y yo quiero decirte una cosa: Dios está presente en este lugar. Donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Dios en medio de ellos. Entonces Dios está en este lugar y cada vez que tú vienes, tú te acercas a Dios. Pero el hecho de que estés en este lugar y de que te estés acercando no significa que tú creas que Él es. Tú muchas veces oras al Señor y es más, luego dices, es que se me hace que el Señor no escucha mis oraciones. Entonces tú te acercas al Señor con tus oraciones, pero tú mismo te estás acercando sin creer que va a escuchar y recibir lo que está saliendo de tu boca. Entonces tú y yo nos acercamos a Dios constantemente sin creer que hay un Dios. Tú y yo muchas veces te sientes mal, no sé, tienes algún tipo de enfermedad y de lo último que te acuerdas es de decirle, Padre, tú me puedes sanar. Te tomas un tratamiento completo de 30 días, de 3 pastillas en la mañana, 3 al mediodía y 3 en la noche, y nunca eres capaz de decir, Señor, sáname. Siendo que ya fuiste enseñado que el Señor está por encima de tus enfermedades. ¿Cierto o no es cierto? Estás viviendo una situación en tu casa y te tiene agobiado algo que está pasando, y no eres capaz de ir y decirle, Señor, esta situación es tuya, tú puedes arreglarla. Entonces, por eso te digo que somos creyentes que no creen. Que somos creyentes porque estamos acostumbrados a hacerlo, pero no porque realmente tenemos una relación con el Señor en el que lo estamos buscando constantemente y en el que le estamos entregando nuestras situaciones y en el que sabemos y tenemos una plena certeza de algo que no estamos viendo, pero que Él puede cambiar. ¿Me estás comprendiendo? Entonces, por eso te digo que no tenemos esa fe de que hay Dios en medio de nuestras vidas. Y ahora vamos a pasar al versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Entonces, ubícate en esta historia. Imagínate a Noé construyendo un arca donde tenía que meter a un mundo de animales, ¿ok? Y decirle a toda la humanidad que iba a llover, que iba a caer agua del cielo. Y digo, a lo mejor para ti pues va a llover, no hay ningún problema. Pero en aquellos tiempos, si tú lees la palabra, te vas a dar cuenta que en aquellos tiempos no llovía. Entonces es como si tú le dijeras a todo el mundo, ¿saben qué? Voy a construir un arca porque va a llover de la tierra para arriba. Es igual, porque en aquellos tiempos no caía agua del cielo, entonces no había lluvia en aquellos tiempos. Dice la palabra que subía un rocío de la tierra y eso es lo que regaba todas las plantas. Entonces, en aquellos tiempos, ¿cómo le hacías creer a todo mundo que iba a caer agua del cielo, algo que nunca había sucedido y que todo se iba a inundar y que todos íbamos a morir aparte? Entonces, Noé empieza a construir esta arca, pero yo quiero decirte algo, esta arca era de dimensiones tremendas. Y no te traigo las dimensiones reales ya convertidas a nuestro sistema métrico, pero imagínate que tú construyes un arca del tamaño de esta iglesia y solo tienes la ayuda de tus 3 hijos
de sus esposas y de tu esposa. O sea, 8 personas construyendo un arca del tamaño de no sé qué tanto. La construcción del arca no fue de 3 días. ¿Quién sabe qué tantos meses se habrá tardado Noé para construir el arca? Imagínate la burla de toda la gente cuando Noé está construyendo el arca, cuando está haciendo algo que parece completamente antinatural, algo completamente raro, y levantando una construcción de tal tamaño y diciendo que va a pasar algo que nadie podía creer. Pero ¿sabes qué? En aquellos tiempos, de toda esa generación, de todos aquellos que vivían en la tierra, en los días de Noé, él fue el único que fue capaz de escuchar la voz de Dios. Imagínate, de toda la humanidad, solo hubo uno que prestó su oído para escuchar la voz de Dios. Yo te quiero preguntar una cosa, ¿tú crees que el Señor solo le habló a él? ¿Tú crees que el Señor solo estaba buscando a uno? Noé fue el único que quiso escuchar. Pero no quiere decir que fue el único al que Dios le habló. Noé fue el único que obedeció. Pero fíjate bien, dice, advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Entonces, con sus ojos Noé no podía ver lo que estaba sucediendo o lo que iba a suceder, no podía ver la magnitud de lo que estaba por suceder. Pero él obedeció. ¿Sabes qué? Lo hizo por fe, porque él creyó en aquel que le estaba diciendo, y por lo tanto empieza a construir esta arca. Pero ¿sabes qué? Tú y yo, lejos de ser como Noé, que escucha, que obedece, en la mayoría de nuestras circunstancias, situaciones en nuestra vida, nosotros somos como esa generación que se perdió en el diluvio en los días de Noé. Y yo quiero que me acompañes rápidamente a Mateo 5, no, perdón, a Mateo 24, 37. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, el versículo 39 nos dice que no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea, tuvo que llegar la calamidad tan tremenda para que ellos dijeran, era en serio, nos vamos a morir. Y ya con los pececitos a un lado, pues. Entonces, ellos tuvieron que ver ya la situación en su vida cumpliéndose para poder captar que era realidad lo que Noé estaba hablando. Y sabes, tú y yo somos como esa generación. ¿Por qué? Porque en el versículo 38 nos dice que ellos estaban comiendo y bebiendo, estaban casándose y dando en casamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos estaban simplemente ocupados de sus propios caminos. Ellos estaban ocupados de sus vidas. Y estas cosas que se dicen aquí no son cosas malas. Comer y beber no es malo. Casarse y dar en casamiento tampoco es malo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué quiere decir? Que estas personas estaban tan ocupadas en lo suyo que no fueron capaces de darse cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Y así somos nosotros, estamos tan ocupados en nuestras situaciones, tan afanados en nuestras vidas, que no nos damos cuenta de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, esta generación estaba ocupada en lo que tenía enfrente de sus ojos. Como tú y como yo estamos ocupados en lo que tenemos enfrente de nuestros ojos. Y no nos damos cuenta que el Señor quiere que levantes la vista y pongas tu mirada en lo eterno, en lo celestial, y no en lo que tienes enfrente. Y sabes, esta generación entonces era una generación adúltera. ¿Y por qué te digo que era una generación adúltera? Porque lo que codicia con sus ojos, cuando ve algo con sus ojos y lo codicias en tu corazón, adulteras. ¿Me estás comprendiendo? Eso es lo que dijo Jesús.
que el adulterio era cuando un hombre ve a una mujer y en su corazón lo codicia, y eso es adulterio. Y sabes que así somos también nosotros, porque codiciamos las cosas de la carne y eso es lo que estamos deseando. Y por lo tanto estamos adulterando, porque no estamos poniendo nuestro corazón en lo eterno, sino en lo terrenal. Estamos pensando en nuestro trabajo, estamos pensando en nuestro sueldo, estamos pensando en nuestra familia, estamos pensando en nuestros amigos, en el carro que te quieres comprar, en las necesidades que tiene la casa o a lo mejor comprarte una casa, y eso consume tu vida entera. A tal grado que nunca pones tus ojos en lo eterno y no te das cuenta de que el Señor te está diciendo, voltea. Entonces con tu corazón tú estás codiciando y codiciando y codiciando. Y estás ocupado en lo que tienes a tu alrededor. Y eso te consume completamente. La codicia es desear todo aquello que sea de esta tierra. Y yo quiero decirte algo. ¿No te has percatado que tus propios planes y deseos te alejan cada vez más de los planes y deseos y propósitos perfectos del Señor? Entonces tú, mientras más sigues codiciando lo que tienes a tu alrededor, más te alejas de lo que el Señor quiere para ti. Y tú tienes que darte cuenta de eso, porque si no, nunca vas a poder alcanzar lo que el Señor quiere para ti. Porque estás ocupado en codiciar las cosas que están a tu alrededor. Estás ocupado en tus necesidades. Y no es malo tener necesidades. El Señor puso las necesidades en nosotros. El punto es que tú estás viendo con tus ojos. Y estás ocupado en lo que tus ojos ven, y tus ojos terminan siendo un gran mal para ti. Porque no te das cuenta que el Señor quiere que tus ojos no estén en algo que ves, por más complicado que eso sea. Tienes que poner tus ojos en lo que no ves. Porque ¿sabes qué? El Señor viene y nos levanta. El Señor viene y nos perdona. El Señor viene y nos restaura. Pero ¿qué pasa con nosotros? Salimos de aquí, pasa un día, pasa 2 días y nosotros volvemos a nuestra misma estilo de vida, a nuestros mismos caminos, y nos olvidamos de lo que el Señor hizo con nosotros. Y por lo tanto, tú y yo nos convertimos en enemigos de Dios. ¿Me estás entendiendo? Repite conmigo, tú y yo nos convertimos en enemigos de Dios. Porque estamos ocupados en nosotros mismos, pero no de la forma correcta. Porque sí es cierto, el pastor nos ha estado hablando que tenemos que ocuparnos de nosotros mismos, pero en el espíritu. Y nosotros nos ocupamos en la carne, en satisfacer nuestras necesidades, nuestros deseos y designios que vienen de la carne. Y por lo tanto no somos capaces de ver lo que Dios está pidiendo de nosotros en el espíritu. Entonces, sí es cierto que el enemigo de Dios está allá afuera, pero también es cierto que el enemigo de Dios está aquí adentro, porque somos tú y yo. Porque cualquiera que no está haciendo la voluntad está buscando lo suyo propio, y el Señor necesita gente que no esté buscando sus propias necesidades, que esté buscando lo eterno, que esté buscando los propósitos perfectos que Él estableció antes de la fundación de los siglos. Pero tú y yo estamos ocupados en nuestros propios caminos. Y yo quiero decirte algo. Mientras tú te guíes por lo que tus ojos están viendo, siempre vas a ver lo carnal. Y por lo tanto no vas a ser capaz de ver las cosas del espíritu. El día que tú decidas andar por fe y no por vista, es el día que el velo va a caer y que realmente vas a poder comenzar a entender las cosas del espíritu.
El día que te des cuenta que las situaciones que estás viviendo no son lo que importa, ni que Dios está por encima de ellos, el velo va a caer y vas a empezar a entender las cosas del Espíritu. Tienes que entender que todo en esta tierra es vanidad. Todo en esta tierra es vanidad. Todo lo que tú ves, y así lo dice la Biblia en el libro de Eclesiastés. Porque la vanidad es todo aquello que no repercute en la eternidad. ¿Qué hay alrededor de ti que no vaya a pasar? ¿Qué hay en tu vida que no se vaya a ir? No hay nada. Tu carro se va a ir, tu casa se va a ir, tu mamá se va a ir, tus papás, tus amigos, tu ropa, todo alrededor de ti se va a ir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo, aún tu propio cuerpo, es vanidad. Porque no va a repercutir en lo espiritual, se va a quedar aquí en la tierra. Y mientras tú estés codiciando lo vano, tú estás perdiendo tu vida. ¿Me comprendes? Entonces, todas estas cosas te alejan del Señor. Tu dinero, tu familia, tus amigos, todas estas cosas. Y te lo vuelvo a repetir, no quiere decir que no sea importante, porque lo es. No quiero que me tomes como está loco, aunque estoy, pero por causa de Cristo. Entonces, tú tienes que ser capaz de amar menos esas cosas. Yo quiero decirte algo, nos enfocamos en situaciones de nuestra vida que queremos cambiar. Y eso es lo que nuestros ojos están viendo. A lo mejor la situación que tú estás viendo en tu vida es una situación con tu esposo y tú no quitas tus ojos de tu esposo. Y estás ocupado en que él está mal y en que lo quieres ayudar y en que esto, y vuelves a hablar y siempre tú te das cuenta que todo en tu vida gira alrededor de eso. O a lo mejor estás bien preocupado porque uno de tus hijos anda bien mal y todo el tiempo es eso, esa situación y esa situación y esa situación. A lo mejor estás ocupado en que quieres comprar algo y todo para ti es que esa cosa llegue a tus manos. Y yo quiero decirte algo, necesitas entender que cada una de esas situaciones tiene que estar en las manos del Señor y no en las tuyas. Y tú tienes que dejar de aferrar tu corazón a esas cosas. Si el Señor lo quiere para ti, que en su momento llegue, pero que venga por añadidura. Repite conmigo, añadidura. Están bien serios, parece que los estoy regañando. Añadidura. El Señor te quiere bendecir. El Señor va a enviar cosas para bendecirte. Pero tú tienes que estar buscando primeramente el reino de Dios y su justicia y esperar a que esas cosas lleguen. El Señor no es injusto para olvidar la obra de tus manos. Si el Señor dijo que algo iba a suceder en tu vida, va a suceder porque el Señor es fiel. ¿Me estás comprendiendo? Muy bien. La condición de esa generación, de los días de Noé, era gente que se guiaba por sus ojos. Cuando tú te estás guiando por tus ojos, tu genética de ser un hijo del Dios Altísimo, de tener la imagen, se quiebra. Porque tú empiezas a fornicar y a adulterar porque estás codiciando lo que tienes a tu alrededor. El Señor destruyó al mundo antiguo de los tiempos de Noé porque era una generación entera que estaba guiada por sus ojos. Imagínate, de toda esa generación solo uno quiso escuchar. Y así estamos en nuestros tiempos, ¿cierto o no es cierto? Y sabes, de todos ellos, solo por causa de Noé se salvaron 8.
De toda la existencia de humanidad en la tierra, se salvaron 8. Y estos eran Noé, sus 3 hijos y las esposas de todos. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Si nosotros queremos salvarnos, tenemos que reconocer la codicia que hay en nosotros para echarla fuera de nuestras vidas. Dejar de codiciar lo que tenemos alrededor. ¿Por qué? Porque los designios de la carne te van a buscar apartar del Señor, porque buscan todo lo que tienes a tu alrededor. ¿Y sabes qué? Eso es lo que busca Satanás. Que estés aquí adentro de la iglesia, pero que sigas estando perdido. No quiere decir que porque estés aquí adentro de la iglesia ya estás encontrado y ya conoces al Señor y ya tienes fe en Él. Puedes estar aquí adentro sentado todos los domingos de tu vida y seguir estando perdido. ¿Por qué? Porque no conoces al Señor, porque no buscas al Señor y porque tú estás viendo todo menos lo que el Señor quiere que veas. Vamos a continuar con el versículo 8 de Hebreos. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar, dígale que no estoy, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahora, yo no sé tú, pero Dios le pidió a Abraham que saliera de su tierra, que dejara a su parentela. Imagínate que agarrara todas sus chivas, que agarrara a su esposa, que agarrara sus maletas, sin saber a dónde iba. Y yo te digo una cosa, yo soy una de esas personas que si ando en la calle yo tengo que saber a dónde voy. Mis amigos saben que yo no puedo andar manejando si nada más vamos a estar dando la vuelta, porque me empiezo a desesperar. Y yo digo, yo necesito saber a dónde voy y tener mi destino fijo. Ahora imagínate a Abraham, tenía que salir con todas sus cosas, tenía que decirle a su esposa, ven, sígueme, ¿a dónde vamos? ¿Quién sabe? Pero tú vente. ¿Y por qué? Pues porque una voz me dijo. Y salió y agarró a todos sin saber a dónde iba. Imagínate la obediencia de Abraham, qué fuerte era también. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. No solo salió sin saber a dónde iba, sino que tuvo que habitar en tiendas por un largo tiempo. Porque aquí nos está diciendo que habitó en tiendas con Isaac y Jacob, que son su hijo y su nieto. Quiere decir que Abraham tuvo que habitar años y años y años en tiendas, siendo Abraham un hombre próspero. ¿Y por qué te digo esto? Porque teniendo la capacidad de construirse una casa, tal vez una mansión para todas sus posesiones, Abraham habitó en tiendas. ¿Y sabes por qué habitó en tiendas? Porque él no tenía su mirada en lo terrenal, siendo que tenía la capacidad de construirse la casa que quisiera. Él habitó en tiendas junto con sus hijos, junto con sus nietos. Imagínate cuántos años pasaron que él tuvo hijos y nietos y él seguía habitando en tiendas. ¿Y sabes qué? Esto es como una parábola. ¿Por qué? Porque nos explica lo espiritual, de que él no estaba establecido en esta tierra, de que él no había echado sus raíces en esta tierra, sino que él tenía su mirada puesta en lo eterno. Y en el siguiente versículo, en el versículo 10, dice que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, desde aquel tiempo, Dios le había prometido una tierra.
Y él estaba esperando. Pero no solo eso, él no solo estaba esperando esa tierra porque él sabía que no la iba a recibir él, sino que él estaba realmente esperando aquella tierra que iba a recibir dejando esta tierra. Y el problema con nosotros, contigo y conmigo, es que hemos puesto nuestra mirada en lo terrenal y nos hemos convertido en moradores de esta tierra. Y lo que Dios está esperando con nosotros es lo que se ve en el versículo 13, que dice que ellos eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Entonces ahí está la diferencia y está la contraparte de una cosa contra la otra. El Señor busca que seas extranjero y peregrino en esta tierra, pero tú estás buscando ser un morador de esta tierra. ¿Cuál es la diferencia? El extranjero sabe que viene de paso. El extranjero y el peregrino sabe que esto es temporal, sabe que se van a ir. El morador está ocupado en edificar su casa, en estar a gusto. ¿Por qué? Porque tiene todos sus tesoros en esta tierra. Y quiero que me acompañes a Oseas capítulo 4, versículo 1. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Entonces yo quiero que comprendas esto, y con esto vuelvo al punto que yo te estaba diciendo anteriormente. Cuando tú eres un morador de la tierra, tú eres un enemigo de Dios. Porque aquí en el versículo 1 de Oseas capítulo 4 dice que el Señor contiende con los moradores de la tierra. ¿Y sabes qué? Cuando dice que contiende, quiere decir que Él es adversario, es enemigo, es contrario y pelea con aquellos que están morando en esta tierra. Si tú eres un morador de la tierra, entonces tú eres un enemigo de Dios y el Señor está peleando contigo. El Señor quiere que entiendas que tú no puedes ser un morador de esta tierra, que tú tienes que ser un extranjero y un peregrino en esta tierra. Y esa es la diferencia y esa es la contraparte. ¿Y sabes qué va a pasar si tú eres un morador de la tierra? Va a llegar el diluvio y tú no vas a haber entendido lo que el Señor quería y te vas a ahogar. Y no estoy hablando de que vaya a volver a haber un diluvio, pero simplemente va a llegar el tiempo del fin para ti y tú no vas a haber entendido que eso no era lo que el Señor quería contigo. Y ese es el problema de los moradores de la tierra, que no se dan cuenta, que no escuchan lo que Dios está esperando de ellos. Y sabes, si vamos al capítulo 33 del libro de Salmos, dice en el versículo 13: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Dice: Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre quién está. Sobre los que le temen, sobre los que están esperando en su misericordia. Dice: para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Dios está viendo a todos
Y se está dando cuenta que hay muchos que están confiando en el caballo para salvarse, que están confiando en su propia fuerza para salvarse. Pero el Señor tiene su ojo puesto solo sobre aquellos que le temen. Y aún dice aquí que Él va a librar sus almas de la muerte, que Él les va a dar vida en tiempo de hambre. Esto es para aquellos que no son moradores de la tierra, que han decidido temer a Jehová. Muy bien. Quiero decirte, más bien quiero que me acompañes ahora al versículo 11. Y ahora vamos a ver de Hebreos 11, perdón. Hebreos 11:11. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Vamos a ubicarnos entonces ahora en la historia de Abraham y de Sara. Abraham y Sara, ambos eran ya muy avanzados de edad, por no decirte que ya estaban viejitos. Ellos recibieron una promesa ya en esa edad avanzada, y el Señor les dijo que iban a salir de ellos una nación grande. Pero ¿sabes qué? Primero, Sara se desespera de ver su condición, de ver que no le podía dar hijos a Abraham, y le dice, aquí está mi sierva, tómala para que tengas descendencia. Ella sabía que había una promesa, pero ella veía en sí misma una imposibilidad para que esa promesa se cumpliera. Entonces, ¿qué hizo? En su propia fuerza, en sus propios medios, toma a esta mujer, se la da a su esposo Abraham, y Abraham tiene un hijo con esta sierva que se llamaba Agar, y tienen a Ismael. Y yo quiero decirte, muchas veces así pasa en nuestras vidas, que sabemos que el Señor nos prometió algo, pero nos desesperamos y obramos en nuestras fuerzas y tomamos a una Agar en nuestras vidas y nace Ismael. ¿Y sabes qué? De Ismael nacieron todas las naciones que vinieron a ser enemigos de Isaac, el hijo de la promesa. Y lo mismo pasa con nosotros, porque queremos solucionar nuestras situaciones, porque queremos meter nuestras manos, porque nos desesperamos. Obramos en nuestra carne y la solución que nosotros traemos termina siendo de mucho mayor problema para lo que Dios quería con nosotros. Ahora, en este versículo dice que Sara era estéril. Dice que Sara no tenía fuerza para concebir por cuanto la tuvo que recibir, y que dio a luz fuera del tiempo de la edad. Y aún en estos versículos, en Génesis nos dice que Sara ya le había pasado el tiempo del costumbre de las mujeres. Sara ya era muy avanzada de edad. Entonces, si tú ves la vida de Sara, tenía todas las imposibilidades para poder concebir. No tenía ninguna capacidad de dar a luz a un hijo. Pero ¿cómo termina este versículo? Dice que ella recibió fuerza para concebir y dio a luz porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, ella tuvo que aprender que no iba a ser en sus fuerzas. Ella tuvo que aprender que no era en sus capacidades. Ella tuvo que aprender que iba a suceder porque era fiel el que lo había prometido, no porque tuviera ella la capacidad.
Entonces, yo no sé qué situación tengas en tu vida, pero tú tienes que entender que fiel es el que prometió. Y sabes qué, si Dios te dijo algo acerca de tu casa, si Dios te dijo algo acerca de tus hijos, si Dios te dijo algo acerca de tu esposo, acerca de tu esposa, acerca de tu familia, acerca de tu trabajo, acerca de lo que quieras, tú tienes que entender que es fiel quien lo prometió. Y hasta que tú entiendas que es fiel quien lo promete, es cuando tú vas a ver que esas cosas empiezan a suceder. Mientras tú sigas peleando en tu propia vista, en tus propios ojos contra esa situación, tú te vas a estar desgastando, tú te vas a estar cansando y te vas a estar desesperando y el afán va a estar reinando en tu vida y esa situación no se va a arreglar. Porque necesitas creer que es fiel el que prometió. Y sabes que si el Señor te dijo, tú te puedes agarrar de esa palabra. Y si tú verdaderamente crees, tú vas a recibir. Pero ¿qué pasa? Nos desesperamos. Estamos viendo con nuestros ojos las situaciones y queremos que cambien. Y nomás no cambian. Y estamos ya hartos. ¿Qué pasa? No hay fe. No hay fe. No hay una certeza de algo que estamos esperando. No hay una convicción de que vamos a recibir algo que no vemos. ¿Y sabes qué? Yo quiero decirte aquí algo muy personal. El Señor me prometió a mí hace tiempo que me iba a dar un carro. ¿Y sabes qué? Qué difícil es esperar un carro. No tengo una verdadera necesidad y estoy muy agradecido con el Señor porque yo tengo un carro propio. Pero te estoy hablando de hace muchos meses. Y te voy a decir una cosa más. El Señor me dijo, pero yo me puse a ahorrar. No lo he recibido. Pero yo me tuve que recordar y aún me lo tengo que recordar porque no ha llegado. Día tras día y decir, Joel, no vas a perder tu tiempo pensando en eso. Porque es algo material y es algo que te jala. Y te voy a decir algo. Aparte, honestamente yo soy una persona a la que le gustan mucho los automóviles. Mi mamá sabe que de chiquito, siempre que me llevaba al súper, yo iba a comprar mi revista de automóvil. Me gustaba mucho leer. No tengo idea de cómo moverle a la mecánica, pero por lo menos sé cómo funciona. Y las revoluciones y esto y lo otro y los caballos y bla, bla, bla. Siempre me gustó mucho los carros. Y el hecho de que es como si Dios me prometiera un dinosaurio, pues. Mi sobrino me entiende. O sea, es algo que toda la vida me ha gustado mucho. Y el hecho de tener que esperar no es fácil. Y yo sé que a lo mejor no tengo una necesidad y a lo mejor no se va a relacionar tanto mi historia con tu problema. Pero yo he tenido que recordarme a mí mismo, el Señor te lo prometió, a su tiempo va a llegar. Sé paciente. Y muchas veces me daban ganas de leer y sí leía y sí investigaba para ver un carro de acuerdo a mis necesidades, bla, bla, bla. Y yo mismo me tenía que recordar, me sucedía mucho en las noches y decía, Joel, mejor aprovecha este tiempo para otra cosa. No te pongas a estar leyendo, no te pongas a estar viendo videos, aprovecha tu tiempo, porque es algo vano. Y es cierto, el Señor lo quiere para ti, pero es algo vano. Entonces no le vas a dedicar tu tiempo a eso. Y sabes que hasta el momento no lo he recibido. Y hace poquito recibí una palabra en la cual el Señor me decía, el Señor te va a dar a ti la opción de escoger qué carro quieres.
Y me la puso más en chino, pues. Yo hubiera preferido que hubieran llegado con el que sea, pero ahí está. Y para mí fue así como de que chin, y mis amigos saben que entonces empecé a hacer una lista de carros y tenía una lista como de 20. Y estaba así como de que los categoricé así de que, bueno, pues si es carro es este, si es camioneta es este, si es, vi las marcas, bla, 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 porque pues es algo que a mí me gusta. Y yo le puedo decir algo, esta semana justamente yo ya le dije al Señor, este carro quiero. Pero ¿sabe por qué le dije? Porque el Señor me contestó a mí primero qué carro quería para mí. Entonces, yo sé que el tiempo se acerca, pero yo le puedo decir algo, han sido muchos, muchos meses de estarlo esperando y de ser paciente. Y yo sé que a lo mejor en su vida hay situaciones en las que ha sido muchos, muchos años de estar esperando. Pero yo quiero decirte algo, hasta que tú dejes la situación en manos del que lo prometió y que es fiel, esa situación va a seguir siendo un problema en tu vida. Si tú sigues afanado y en tus propias fuerzas buscando que las cosas sucedan, quiere decir que tú no estás creyendo en que es fiel quien lo prometió. Y yo sé que hay muchas situaciones que realmente necesitan que Dios meta su mano, pero ¿sabes qué? No caben su mano y la tuya al mismo tiempo. La de Él tiene que estar primero. Y hasta que tú lo dejes a Él meter su mano, las cosas van a cambiar. Tienes que creer que el que te prometió algo es el que va a cumplir. ¿Sabes? La palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tú puedes creer esa promesa, tú puedes apropiarte de ella, pero tienes que hacer exactamente lo que dice ese versículo. Cree. Pero muchas veces estamos con nuestra vida tratando de jalarlos a la iglesia y no sabes ni qué hacer y ni qué decirles, y llega un punto en que yo digo que hasta los hartamos a veces. Y está bien porque tienes un deseo y un anhelo de que realmente ellos conozcan al Señor, pero primero lo que tienes que hacer es creer, orar, y deja que el Señor te diga, es tiempo, invítalo. Deja que el Señor te diga o te muestre esta situación, yo la voy a aprovechar. El Señor es el que va a obrar, pero tú tienes que agarrarte, tú tienes que estar orando. No significa que vas a dejar la situación, tú vas a seguir orando y tú le vas a seguir pidiendo, pero creyendo que Él es el que hace las cosas. Todas las cosas terrenales nos mueven muchísimo. Yo sé que lo que te estoy diciendo no es algo tan sencillo. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestras posesiones, nuestra situación social. Pero ¿sabes qué? Tienes que entender que todo eso es vano. Tienes que entender que todo eso es vano, que todo eso es de esta tierra y que no va a tener un futuro, que todo eso se va a quedar aquí. Entonces tienes que quitarle tus ojos a las cosas de esta tierra. Tienes que dejar de codiciar lo que está aquí alrededor tuyo y empezar a ver en lo eterno.
empezar a entender que tu razón de estar en esta tierra es celestial. Y que tú no estás aquí en esta tierra nada más porque sí. Estás aquí para cumplir un propósito y un plan perfecto de Dios. Por lo tanto, nada más estás de paso en esta tierra. Dice en el versículo 16 de Hebreos 11 que anhelaban una patria mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué quiere decir? Que ellos no estaban esperando algo que tenían enfrente. Ellos no estaban esperando que Jerusalén estuviera en toda su gloria, construida, y el templo como en algún momento llegó a estarlo. Ellos estaban poniendo sus ojos en Jerusalén la celestial, en un lugar donde habían de habitar por la eternidad. Entonces, tú tienes que entender que tu llamamiento, tu razón de estar en esta tierra es celestial. Tienes que despojarte de lo terrenal, aborrecerlo, amarlo menos, estimarlo como pérdida. Y quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer aquí, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo para ganar a Cristo. Entonces aquí tenemos que aprender una lección muy grande. Es muy difícil estimar las cosas como pérdida, pero hasta que nosotros entendamos que todo lo que está alrededor de nuestro tiene que ser estimado por basura, hasta entonces nosotros no vamos a poder ganarnos a Cristo. Fíjate, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. El conocimiento nos lleva a la fe, el entendimiento nos lleva a la fe. Como tú lo conoces, como tú lo entiendes, tú tienes la capacidad de creer. Y acompáñame al versículo 14, de ahí mismo. Bueno, desde el 13, por favor. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Tú tienes que poner tus ojos en la meta y proseguir entendiendo que hay un supremo llamamiento y que el Señor es el que te dio ese llamamiento, y por ese llamamiento tú estás aquí en la tierra. No estás aquí nada más porque sí, sino hay un supremo llamamiento que tú tienes en Cristo Jesús. Y por lo tanto tienes que seguir y estimar todo lo que tú tienes a tu alrededor como pérdida. Ponerle un valor de basura a todo lo que tienes. Y esto no significa que vas a agarrar todas tus cosas y las vas a tirar a la calle. Simplemente quiere decir que le vas a quitar tu corazón a esas cosas. Que vas a quitar tus ojos de estar viendo lo que tienes enfrente. Ahora quiero que me acompañes al capítulo 1 de Segunda de Timoteo.
Y vamos al versículo 5. Bueno, desde el 4. Dice que Pablo está deseando ver a Timoteo, acordándose de sus lágrimas para llenarse de gozo, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que había en Timoteo. Y si nos está diciendo aquí que Timoteo tenía una fe no fingida, quiere decir que también hay una fe fingida. ¿Y sabes qué? Ese es el problema de los creyentes que no creen, que su fe es fingida, que cuando tienen una verdadera situación no son capaces de voltear al cielo y decirle: Señor, tú puedes con esa situación, tu nombre está por encima, buscas alrededor tuyo para solucionarla, cuando el Señor está esperando que simplemente voltees para arriba. Habemos entonces en esta iglesia personas con fe fingida, que decimos creer, pero que nuestra fe es inexistente. Pero Pablo le estaba diciendo a Timoteo que se animara, aunque avivara el don que tenía. Y acompáñame al versículo 9, porque dice, bueno, vamos a leer desde el 8 también. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces tú tienes este llamamiento y tú tienes este propósito desde antes de los tiempos de los siglos. Y sabes que aún estás en esta iglesia y hay gente aquí sentada que ni siquiera cree en la preexistencia. ¿Cuándo dice aquí que nos dio ese llamamiento y el propósito? Antes de los tiempos de los siglos. Lo dice la Biblia. Ahí está. Y tú batallas hasta para creer en esas cosas cuando ahí está. El Señor, cuando tú estabas con Él, te dio un llamamiento, no conforme a sus obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Entonces tú y yo tenemos un llamamiento, tú y yo tenemos un propósito que viene de parte de Dios. Y ¿sabes qué? Aquí quiero hacer hincapié en esto, porque es muy triste saber que en esta congregación y ahorita en esta reunión hay un chorro de ustedes que están sentados, que saben que el Señor quiere hacer algo con sus vidas y que ustedes no obedecen y no quieren hacer lo que Dios quiere que hagan y se resisten. Y saben que el Señor les dijo, y que saben que el Señor les dio un llamado, y saben que el Señor está esperando que se levanten, pero no quieren obedecer. Y el Señor es el que los está llamando. El Señor es el que les dio un propósito perfecto, pero tú estás ocupado en tus propios caminos. Y son desobedientes. ¿Y sabes qué? Eres enemigo de Dios por ser desobediente. Eres enemigo de Dios por ser desobediente. Te voy a decir una cosa. Esta semana que pasó, yo estuve en una exhortación que el pastor les dio a algunas personas de un ministerio en específico. Y ¿sabes qué? Me hizo mucho ruido, me pesó en el corazón. Porque les dijo: ¿qué no te das cuenta que por incumplir tu ministerio estás poniendo en peligro la vida de otras personas? Y ¿sabes qué? Así somos. Así somos, no solo ellos. Eso aplica para muchos de nosotros. Cada uno de los ministerios de esta congregación son bien valiosos. Son hermosos porque el Señor los puso.
¿Que no te has dado cuenta, evangelista, que por tú quedarte callado, una persona se puede perder? ¿Que no te has dado cuenta tú que estás recibiendo a la gente que por no dar un abrazo con gusto o por no ponerte a dar amor en la entrada, una persona se puede ir? ¿Que no te has dado cuenta que el que tú vayas a orar por un enfermo no solo va a traer sanidad, sino va a traer salvación a una vida? ¿Va a traer fe por ver la obra de Dios en la vida de una persona? ¿No te has dado cuenta, ministro del altar, que por estar aquí el espíritu de una persona puede ser avivado cuando tú estás adorando en el espíritu? Tu ministerio es serio. Tu ministerio tiene peso. No hay ministerio que no lo tenga. Y tú ahí sentado, resistiéndote a lo que Dios quiere hacer contigo. Mira, el Señor cuando quiere obrar, obra. Hasta de las piedras dice que va a sacar. Pero tú eras el que tenía que hacerlo y no lo hiciste. Y ya no va a ser igual, porque la obra era para ti y tú no obedeciste. Entonces el que va a llevar el peso eres tú. Y aquí estás sentado sin obedecer. Y sabes que eso es bien fuerte. Y yo te digo una cosa, yo no quiero llegar al cielo y decirle: Señor, no quise, no fui obediente. Yo quiero decir: Señor, hice todo lo que estuve en mis manos porque tu nombre fuera exaltado en la tierra. Y ponemos un mundo de excusas y las tienes y son súper válidas, pero no haces lo que el Señor está esperando que hagas. Cuando no es tu familia, cuando no es tu hijo, cuando no es tu hermano el que se enfermó, cuando no es el dinero para venir a la congregación, ¿no entiendes qué tiene que pasar para que entiendas? ¿Necesita haber un diluvio? ¿Te tienes que estar ahogando para darte cuenta que iba a venir un diluvio? Entiende que es el Señor el que te llamó desde antes de los tiempos de los siglos. Y que tú hiciste una promesa y por eso estás en esta tierra. Cumple lo que prometes. No te tardes en cumplirlo. Te cueste lo que te cueste, pero obedece. Imagínate lo que le costó a Abraham dejar toda su tierra, dejar su parentela y salir sin futuro, sin algo que pudiera ver, tener a sus hijos, tener a sus nietos y no tener casa. Imagínate lo que era para Sara creer que iba a poder de su vientre tener hijos. ¿Y sabes qué? Ahorita se me pasó mencionarlo, pero tanto Abraham como Sara, cuando les dijeron que iban a tener hijos, se rieron. Los dos se rieron. Si Abraham y Sara se rieron, tú y yo tenemos esperanza. Está bien que haya momentos donde te cueste creer, pero te tienes que levantar en fe. Está bien que haya momentos donde te sientas débil, pero te tienes que levantar en fe porque es el Señor el que te está llamando. Y tienes que entender que sí hay una responsabilidad en el propósito que Dios puso para tu vida y en no cumplirla. Mire, ¿sabe qué? Ahorita que le estaba hablando de mi vida, pues le voy a hablar un poquito más. Yo estoy trabajando en el Instituto Nueva Generación. Aquí trabajo. ¿Y sabe qué? Yo estoy aquí porque el Señor me dijo que aquí me quería. Y hasta el día en que Él decida lo contrario, aquí voy a estar. Y hasta la fecha hay gente que me dice:
¿por qué estás ahí pudiendo ganar mucho más dinero afuera? Y ¿sabe qué? Ayer yo les di un testimonio, que también se los voy a dar el día de hoy, que según yo ni a mis papás se los dije en su momento. Cuando yo me gradué de la universidad, el día de mi graduación, el día del acto académico, cuando andaba con mi toguita y mi birretito, ese día me ofrecieron 3 trabajos en la ciudad de Guadalajara. Y el mínimo de sueldo de esos trabajos era de 20,000 pesos mensuales, sin experiencia laboral y recién graduado, porque mis maestros y mis compañeros conocían el potencial que yo tenía y me conocían como era y me lo ofrecieron. ¿Y sabe qué les dije? No, gracias, porque yo sabía que el Señor me quería en Mochis. Yo sé que si en este momento yo estuviera ocupado en cualquier otra empresa, estaría ganando muchísimo más y a lo mejor el carro ya hubiera llegado 3 veces. Pero yo estoy aquí porque el Señor me dijo que me quería aquí, y hasta que Él diga que me muevo, me muevo. Y es bien difícil, es bien difícil. Y muchas veces me tengo que recordar a mí mismo esa situación y decirme, estás aquí porque el Señor quiere. Espera, sé paciente, porque te mueven las cosas. Porque convivo con mis amistades y veo lo que ellos han logrado y me da gusto. Pero la codicia quiere entrar para decir, tú también podrías estar como ellos. Pero lo que yo he ganado en el espíritu no se compara con todo lo que yo puedo ganar en la carne. Tú prometiste cumplir algo en esta existencia. Deja de resistirte. Deja de resistirte. Deja de poner peros. Deja de poner peros. ¿Sabes qué? Hoy sí puedo hablar de ella porque no está presente. Ayer vino a la reunión. Hay una señora en el Ministerio de Artes que yo creo que ella nunca se ha dado cuenta del testimonio tan fuerte que es para mí. Y recibir sus mensajes, créame que para mí es de lo más, me mueve el corazón por completo. Porque ella está batallando con un diagnóstico que le dieron unos doctores. Y en el diagnóstico, no le voy a decir específicamente, pero el diagnóstico es directamente para que ella no pueda danzar. Directamente, o sea, no puede estar haciendo cosas con su cuerpo. Y ya van como 2 o 3 ocasiones en las que me dice, ¿sabes qué? No sé si voy a ir al ensayo, la estoy dudando mucho. Y yo nunca le digo, sí, vente, no hagas caso, no sé. Yo siempre le digo, estoy orando por ti y voy a respetar la decisión que tomes. Yo no puedo comprender el dolor que ella tiene en su cuerpo. Y hace poquito me mandó un mensaje y me dijo, ¿sabes qué? No voy a ir. Acabo de ir con otro doctor o algo así era, y me dijo, y tengo un diagnóstico muy fuerte, necesito, más bien ya no voy a poder estar yendo por un tiempo, hasta esperar una operación o algo así. Y a los 2 o 3 días me mandó un mensaje y me dice, perdóname por haberte mandado el mensaje anterior. Hasta que Dios no me diga algo diferente, yo voy a seguir danzando. Y para mí es tan fuerte, porque tiene una imposibilidad en su cuerpo. Pero usted la ve danzar y nunca se daría cuenta de lo que ella está viviendo en su propia vida. Y sabes que para mí eso me quiebra y me llena de ver testimonios de gente que entiende lo que Dios quiere hacer con ellos
Y a pesar de que todo en esta tierra les dice no, ella dice sí porque el Señor dice sí. Y yo voy a ver al Señor exaltado en la vida de esa señora. Y usted también lo va a ver y no va a saber que era ella. A menos que ella le cuente. Pero ¿sabes qué? Si tú sigues poniendo los pretextos que tienes en esta tierra, nunca vas a alcanzar lo que el Señor tiene para ti. Deja de resistirte. Deja de resistirte. El Señor quiere obrar en tu vida. El Señor tiene una obra en la tierra y esa obra eres tú. Imagínate, uno obedeció y por eso se salvó toda la humanidad. A lo mejor toda tu casa está por perderse, pero si tú crees, todos pueden ser salvos. A lo mejor todos en tu trabajo tienen una vida que apunta a la perdición y tú eras uno de ellos, pero el Señor te alcanzó. Y por ti todos pueden ser cambiados. Solo hace falta que uno se disponga a escuchar la voz del Señor. Uno nada más. Y por la obediencia de uno y porque uno se pare en fe, todo lo demás puede ser cambiado. Tienes que sufrir las aflicciones del Evangelio. No va a ser fácil, pero tienes que proseguir a la meta. Tienes que proseguir a la meta. Entiende que en tu vida hay muchas cosas que te van a querer detener. Tu misma familia te va a decir, no, ya no sigas en el ministerio. No, ya deja eso, es una pérdida de tiempo. Pero si el Señor te dijo que ahí te quería, tú tienes que luchar. Tienes que luchar. Y tienes que entender primero que tienes que despojarte de la codicia. No es nada fácil. Pero sí es posible. Tienes que alcanzar las promesas. El Señor te llamó a alcanzarlas. Si no, no te las hubiera dado, porque Él es fiel. El Señor no es como tú y como yo, que estamos en que si se va a hacer o no se va a hacer. El Señor cuando dice que se va a hacer, se hace. Y sabes que muchas veces nosotros mismos renegamos y decimos, es que Dios dijo que tal cosa iba a pasar y no pasó. Y yo con la mano en la cintura te puedo decir, si no pasó, fue porque no creíste. Tienes que creer. Fue fiel el que lo prometió. Es fiel y será fiel. Porque no es un hombre para que se arrepienta. Pero lo primero que quiero que hagas en esta mañana es que analices tu corazón, analices tus caminos y seas capaz de darte cuenta si estás viviendo codiciando
lo que tienes a tu alrededor. Así que cierra tus ojos. Yo te pido, Señor, que en esta mañana tú traigas convicción de pecado, Dios, al que en su corazón está codiciando y está buscando algo que tú no quieres para él, Dios. Te ruego, Señor, que ellos sean capaces de darse cuenta de su condición. Y sabes qué, tú que estás ahí sentado y que puedes darte cuenta que has estado buscando lo que el Señor no quiere para ti, dile: Padre, perdóname. Dile: perdóname, Señor, porque yo he permitido la codicia en mi vida, porque he estado codiciando y adulterando al buscar las cosas de esta tierra, al poner mis ojos en lo que tengo enfrente y al dejar de ver lo eterno. Dile: Señor, perdóname. Levanta tu voz y díselo, dile: Señor, perdóname por codiciar lo que no debería codiciar, por desear las cosas de esta tierra, por no ver lo eterno y ver lo terrenal, porque no he tenido fe para creer que tú puedes hacer las cosas imposibles posibles. Dile al Señor: perdóname. No es real. Todo en esta vida pasará. Sigo anhelando hacer tu voluntad. Solo quiero estar donde tú estás. Lo que ven mis ojos no es real. Todo es deseo y vanidad. Seguiré buscando la paz y la verdad, tomado de tu mano hasta el final. Tú
mañana yo quiero pedirte que seas muy valiente. Y si tú sabes que el Señor te ha estado llamando a hacer algo, si tú sabes y comprendes que el Señor tiene un propósito para ti y tú te has estado resistiendo, yo quiero pedirte que seas muy valiente, que vengas al altar y te arrodilles delante del Señor y hables con Él y le digas: Señor, perdóname por resistirme a hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Y sabes por qué te pido que vengas al altar? Porque se necesita que seas valiente, se necesita que tengas una determinación y que le digas: perdóname, Señor, porque me estoy resistiendo a tu propósito perfecto, porque he sido un enemigo tuyo al poner tantos pretextos. Y no vienes conmigo, no vienes a que yo ore por ti, vienes a comprometerte con el Señor y a decirle: perdóname porque te he fallado, perdóname porque me he negado. No es real. Todo en esta vida pasará. Sigo anhelando hacer tu voluntad. Solo quiero estar donde tú estás. Lo que ven mis ojos no es real. Todo es deseo y vanidad. Seguiré buscando la paz y la verdad, tomado de tu mano hasta el final. Ahora quiero que me escuches, tú que te quedaste ahí atrás. Si tú quieres servir al Señor, y no sabes cuál es tu lugar para el servicio, y quieres que el Señor te hable, ponte de pie. Ponte de pie si tú has estado buscando, porque en esta mañana vamos a orar también por ustedes. Y el Señor te va a hablar. Tienes que tener la fe también de que te va a hablar. Cierra tus ojos y empieza a pedirle al Señor que te hable.
hemos estado escuchando desde domingos antes, que el Señor quiere hacer la obra en nosotros mismos. Eres tú mismo, eres tú mismo. Pero para que Él te diga cuál es esa obra, qué es lo que Él está esperando de ti, también necesitas morir a tu carne, porque es ahí donde está la lucha. Es ahí, en tu propia carne, en tu alma, en tus deseos, en tus anhelos. Y entonces entenderás cuál es ese plan y ese propósito. Has sido valiente al venir aquí al altar, y has sido valiente al levantarte ahí donde estás. Él te lo va a decir. Él te va a decir cuál es su plan perfecto. No te resistas más. No te vayas con los deseos de la carne, con la vanidad, con todo lo que hay aquí. Es vano, no repercute en la eternidad, es temporal. Nuestra vida es como una neblina, está y en un momentito ya no está. O como una flor que tú ves en la mañana y en la tarde ya se marchitó. ¿Y qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? Todo lo de aquí del mundo, menos el plan eterno de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, tú estás viendo cada corazón, Señor, hasta lo más profundo. Tú lo conoces todo, Dios. Nada pasa desapercibido para ti, Señor. Y ahora, Padre, yo te presento a cada hombre y cada mujer que está aquí en este lugar, que ha sido tu mismo Espíritu Santo el que les ha movido a pasar aquí al frente o al pararse. Tu mismo Espíritu Santo redarguyendo, porque sabemos que no ha sido una vida de acuerdo a tu plan perfecto. Ahora, Señor, ahora, Padre, que ellos han venido aquí al frente y se han puesto de pie, yo te pido, Señor, que tú obres en la vida de cada uno, que tu mismo Espíritu Santo les hable y que ellos no se resistan más a tu voz, no se resistan más al llamado que tú les estás haciendo. Porque, oh Dios, es bien claro que si ellos no lo hacen, tú levantarás a otro. Como estamos viendo que levantaste a Noé, que levantaste a Sara, a Abraham, a tantos que nos habla en Hebreos 11 y en toda tu palabra. Pero ¿quién se pierde ese plan tuyo? Nosotros mismos, por la necedad o por estar resistiendo a tu voz, Señor. Oh Padre, yo clamo delante de ti por cada uno de estas personas, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que ya no se resistan más, ya venzan todo lo que hay en la carne, Señor, para que verdaderamente sean levantados por tu poder, que pongan esa fe y esa confianza solamente en ti, que quiten sus ojos de todo lo que hay aquí en la tierra, que quiten sus ojos de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de la casa, de cualquier cosa que los está deteniendo. No por eso deshonrarles a ellos, Señor, sino que tengan puesta su mirada en ti solamente, Señor, porque todas las cosas tú las traerás como añadidura. Pero primero hay que estarte viendo a ti, Señor, que así puedan estar ellos, Padre, atentos sus oídos a tu voz, a lo que tú les dirás que hagan, oh Dios. Atenta a su voz, porque tú les hablarás a cada uno de ellos, Señor. No se resistan más, porque esta es una oportunidad, Señor, una oportunidad para servirte a ti, para hacer la obra perfecta en cada uno de nosotros mismos, Señor. Así los bendigo a ellos, Padre, a cada una de estas personas, Señor, para que sea tu poder, el poder de tu Espíritu Santo en realidad obrando en la vida de cada uno, Señor, y vayamos a alcanzar todo aquello que tú quieres, Señor, por fe solamente, oh Dios, por fe
hacer todo aquello que tú estás esperando, Señor. Así los bendigo, Padre. En el nombre de Jesús, te pido que cantes esta canción, pero pon todo tu entendimiento, pon toda tu fe. Cree cada palabra que digas, créela de todo tu corazón. En el nombre de Jesucristo, sella esta palabra en nuestro espíritu, Señor. Que en verdad tú seas una necesidad en nosotros, Señor. Porque nuestro espíritu clama, Señor. Que esto sintamos cada día y vayamos a ti, para que en lo íntimo, en lo secreto, tú llenes toda esa necesidad, Señor. Y en verdad estemos dispuestos a hacer lo que tú estás esperando, Padre. Oh, Señor, que esa fe sea activada en nosotros cada día, Señor. Cada día sea activada, que nosotros mismos activemos esa fe para que te estemos creyendo a ti. No lo que ven nuestros ojos o escuchan nuestros oídos, sino creyéndote a ti, Padre. En el nombre de Jesucristo, así bendigo la vida de cada uno de los que estamos aquí en este día, Señor, para que vayamos a alcanzar todo lo que tú ya tienes, Señor. Solamente seamos esforzados y valientes, o valientes y esforzados, como sea el caso en cada uno, Señor, de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Que Dios les bendiga.